Cualquier usuario de Excel aspira a manejar la hoja de cálculo lo mejor posible para conseguir normalmente tres objetivos. Uno de ellos es ser más productivos, es decir, hacer las cosas más rápidamente. Otro objetivo es conseguir más potencia de cálculo. Y el tercer objetivo es cometer menos errores. La herramienta que vamos a presentar en este vídeo sirve precisamente para este tercer objetivo, la reducción de errores al introducir datos por mediación del teclado. Se trata de validación de datos. Y vamos a hacer un par de pruebas en este primer apartado que tenemos preparado, en estas celdas que tienen un fondo amarillo. En primer lugar, vamos a aplicar unas validaciones de datos aquí en esta celda para empezar, para evitar que nos podamos equivocar e introduzcamos fechas que no estén en el rango entre 15 y 30 años. Vamos a seleccionar la celda y hacemos clic en datos y ahora validación de datos, donde pone permitir en este campo. Ahora vamos a elegir número entero, porque las fechas se trata de ese tipo de dato. Y donde pone datos entre, vamos a dejar esto igual y mínimo. Vamos a poner 15 y máximo 30. Aceptamos y vamos a probar. Si ponemos un 8, Excel no nos lo permite. Si ponemos un 17, sí lo permite. De forma similar, se puede aplicar validación de datos para porcentajes o lo que sería lo mismo para decimales. Validación de datos, permitir decimal, y ahora vamos a elegir en vez de entre, que nos ofrece mínimo y máximo, vamos a elegir menor que, porque el ejercicio nos dice que el porcentaje que se tiene que permitir es menor que el 5%. Y ahora, en el campo vamos a introducir 0,05. Hay que recordar que los porcentajes se ponen en tantos por uno. Aceptamos. Vamos también a dar formato de porcentaje a esta celda. Y ahora, por ejemplo, introducimos un 2% y nos lo permite. Pero si introducimos un 8%, nos lo impide. De forma similar, también podemos validar fechas. Seleccionamos la celda, vamos a la ficha Datos, Validación de datos y Permitir fecha. Puesto que el ejercicio nos propone que sea una fecha máxima de inscripción, tendríamos que elegir en el campo Datos menor o igual que. Ahora la fecha final tendríamos que poner 25 de junio de 2013 y vamos a probar con distintas fechas. Si introducimos una fecha como 25 de julio de 2013, Excel no nos lo va a permitir. Sin embargo, si introducimos 25 de junio de 2013, la misma fecha límite lo debe permitir, así como también otras fechas inferiores. En el tercer apartado vamos a practicar con un caso más avanzado y que aprovecha también las cualidades de validación de datos. Se trata de aplicar una validación a un rango de datos, como es esta columna de esta tabla, para evitar que aquí se puedan introducir datos duplicados. Este caso se suele dar mucho en columnas donde hay que introducir números de DNI
códigos de artículos, apellidos, etc. Para conseguir nuestro objetivo tenemos que tener el rango seleccionado y después ir a datos, validación de datos, y en el campo permitir vamos a elegir personalizada. Y ahora obtendremos aquí la posibilidad de introducir una fórmula en este campo. Tenemos que introducir esta fórmula que concretamente consta de una función que se llama contar.si. Lo que hace esta función es, en el rango que nosotros escribamos dentro de sus argumentos, va a contabilizar las veces que aparece cada una de las celdas, normalmente la celda donde vamos a introducir el dato. Y la validación de datos solo va a permitir que sea introducido finalmente el dato en el caso de que el recuento de veces que aparece el dato que estamos introduciendo sea menor que 2, es decir, que sea 1. Así que con todo esto, hacemos clic en aceptar y ya tendríamos nuestra validación. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, escribiendo un dato que previsiblemente no nos lo va a aceptar. Presionamos intro y vemos cómo Excel lo rechaza. Si ahora introducimos cualquier otro valor que no esté duplicado, lo acepta. Todos conocemos las listas desplegables. Son elementos que podemos ver en cualquier programa informático y consisten en un campo donde podemos desplegar un panel en el que hay distintos ítems de los que podemos elegir uno de ellos, que será el que quede introducido en el mencionado campo o celda. En Excel también podemos insertar listas desplegables que nos evitarán errores dando uniformidad y consistencia a nuestra introducción de datos. Vamos a comprobar todo esto con algunas variaciones de datos que tenemos preparadas para practicar con ellas. En principio, vamos a poner en esta celda una variación de datos, es decir, una lista desplegable en la que los ítems que se puedan elegir serán solo 2 y además con carácter fijo. No van a poder cambiar a no ser que cambiemos la configuración de la lista desplegable. Esos dos valores van a ser hombre, mujer. Así que nos vamos a la ficha datos después de haber seleccionado la celda. Activamos validación de datos y donde pone permitir, elegimos lista. Y donde pone origen, escribimos hombre, punto y coma, mujer, y ya tenemos nuestra lista desplegable. Siempre vamos a tener esos dos ítems a nuestra disposición. Como hemos dicho antes, si quisiéramos cambiarlos, tendríamos que recurrir de nuevo a validación de datos. El segundo caso es una validación de datos, también una lista desplegable, pero que el origen de datos no lo escribimos, sino que lo seleccionamos de un rango determinado donde ya tenemos los valores preparados. Así que vamos a practicar, en principio en esta celda, y desde datos, validación de datos, permitir lista. Y donde pone origen, como hemos dicho antes, ahora ya no los escribimos, los datos y seleccionamos este selector de rangos para seleccionar nuestra columna. Estos son los datos origen. Aceptamos y ya tenemos aquí la lista a nuestra disposición. Una cosa interesante es que las listas desplegables pueden ser objeto de la herramienta relleno, es decir, podemos arrastrarlas
para que se repliquen en el resto de celdas, como estamos viendo en este momento. Y el último caso de validación de datos con listas desplegables es algo más avanzado y viene a solucionar el siguiente problema. Si aquí introducimos una lista desplegable basada en este rango de datos, ¿qué ocurría si esta lista crece y tenemos que escribir un nombre base? Pues que en este desplegable no va a salir, es decir, en la lista no va a estar disponible el nuevo nombre. Esto lo podemos solucionar de la siguiente forma. En principio, tenemos que convertir esta tabla en una tabla de Excel. Para eso seleccionamos cualquier celda y vamos a Inicio y Dar formato como tabla. Elegimos cualquier diseño y comprobamos que Excel está reconociendo correctamente el rango de nuestra tabla y también que nuestra tabla coincide con esta propuesta que tiene encabezados. Hacemos clic en Aceptar y ya tenemos la tabla de Excel. El segundo paso es seleccionar la columna que va a ser el origen de datos de nuestra lista desplegable y darle un nombre de rango. Y eso tenemos varias formas de hacerlo, pero vamos a elegir la más rápida, que es escribir en el cuadro de nombres. Aquí donde pone tabla 1, vamos a sobreescribir ese valor, por ejemplo, escribiendo mi rango. Presionamos aceptar y ahora desde este desplegable comprobamos que efectivamente mi rango se ha introducido bien y que ese rango va a existir. Bien, pues con todos estos preparativos ya podemos insertar nuestra lista desplegable. Seleccionamos la celda, datos, validación de datos, permitir lista. Y ahora en origen, o bien escribimos es igual a mi rango, que era el nombre que habíamos proporcionado a esa columna, o bien presionamos F3 para obtener un cuadro de diálogo donde vamos a elegir el nombre de rango que queramos. En este caso solo tenemos uno. Elegimos aceptar y ya vemos cómo incluso se introduce precedido de un signo igual. Aceptamos y ya tenemos nuestra lista desplegable. Podemos ver cómo funciona y sobre todo, ahora podemos ver que si agrego un texto más, al desplegar la lista, también aparecerá ese último texto introducido. Muchos usuarios conocen los tradicionales comentarios que se pueden asignar a celdas y que, al pasar el ratón por encima, emergen. Ahora bien, no tantos usuarios saben que es posible ver un comentario de ayuda al seleccionar una celda. Esto se puede hacer mediante validación de datos. En la celda que tenemos seleccionada, que posee hoy una lista desplegable realizada también desde validación de datos, vamos a ir a Datos y después hacemos clic en Validación de datos. Vemos que en la parte superior del cuadro de diálogo hay 3 pestañas. La primera de ellas es la típica y normal para configurar la validación de datos, pero la segunda, que se llama mensaje de entrada, nos va a permitir insertar un aviso como por ejemplo el siguiente.
Tan solo tendríamos que escribirlo, aceptar, y aquí vemos ya el resultado. Al seleccionar la celda donde hemos configurado este mensaje de entrada, aparece un cuadro donde podemos avisar al usuario de cualquier circunstancia. Este cuadro puede resituarse en un lugar donde no moleste, porque pudiera ser que aparezca sobrepuesto a otras celdas que contuvieran datos.